Queridos hermanos, gracias porque otra vez vamos a estudiar este hermoso folleto, cómo interpretar la Biblia. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org. Y si les gusta, compartan con aquellos que necesitan escuchar de la palabra de Dios. El título para hoy día es La Biblia y la Profecía. Y vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos porque en tu día santo tenemos la oportunidad de abrir tu santa palabra y estudiar acerca de la Biblia y la profecía. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos a comprender correctamente el mensaje para hoy día. Señor, bendice a todos nuestros hermanos que están viendo este video. Cuídales tanto en su forma espiritual, moral y también en su salud. Bendíceles a todos y en especial a todos nuestros hijos. En nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria está en Daniel 8:14, cortito, y dice así: Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Lo vamos a ver luego. Vamos a empezar con Daniel 2:47. Miren lo que dice. El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Qué misterio le estaba revelando? ¿Quién estaba hablando? En esta oportunidad el rey Nabucodonosor le dice a Daniel que tu rey es poderoso y puede revelar los misterios. ¿Qué misterios? Miren lo que dice Daniel 2, 36 y 37. Este es el sueño, también la interpretación. Daniel le mostró que él había soñado esta estatua y él estaba listo ahora para interpretar. Y miren lo que continúa diciendo. De él diremos en presencia del rey: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel 2:38, lo que dice: Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, en forma profética le estaba diciendo: tú, Babilonia, es la cabeza profética. Es que Dios había estado mostrando toda la historia de la humanidad a través de esta estatua. Y es interesante notar el versículo siguiente, Daniel 2:39, lo que dice: Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y después de ti, eso significa después que Babilonia iba a terminar de reinar, o sea, después del 539 antes de Cristo, iba a surgir otro reino que iba a ser inferior a Babilonia. Efectivamente surgieron los medos y los persas. Pero la profecía es interesante. Luego dice: y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. No se iba a quedar en Medo-Persia, que reinó del 539 antes de Cristo hasta el 331 antes de Cristo. No, iba a haber un tercer reino. Efectivamente, Grecia surgió como el tercer reino que iba a dominar todo el
mundo. Pero Daniel 2:40 dice lo siguiente: y el cuarto reino, o sea, primer reino, segundo reino, tercer reino, iba a haber un cuarto reino después de Grecia, después de 168 antes de Cristo, y este cuarto reino llegó a ser Roma. Iba a haber un cuarto reino que sería fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Luego miren lo que dice el versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte del barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. No iba a terminar todo con Roma. Dice que va a haber un reino dividido. Miren la secuencia. Miren la secuencia de eso. Y después de ti. Y luego, después, habrá un cuarto reino. Y finalmente un reino dividido. Más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Daniel 2:42 luego dice: y por ser de los dedos de los pies de parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. El versículo 43: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, después de Roma iba a haber un reino dividido, y ese reino dividido iba a durar desde el 476 hasta nuestros días. Como podemos notar, todos los reinos se sucedieron de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y bajo esta interpretación que nosotros llamamos interpretación histórica del Apocalipsis, nosotros podemos ver que efectivamente todo lo que dice la Biblia se ha cumplido. Y si se ha cumplido, ¿qué señal es eso? ¿Por qué? ¿Por qué es importante ver estas profecías? ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 14:29 acerca de para qué sirven las profecías. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué va a pasar? ¿Van a creer? Y esa es la pura realidad. Todo esto ha ocurrido y nosotros podemos creer que es una realidad. Entonces, la profecía reafirma el historicismo, la interpretación histórica de las profecías. Otra cosa que reafirma el historicismo, la interpretación histórica, es Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hemos estudiado en lecciones anteriores qué es esta profecía grande de los 2300 días. Lo importante es que todo este simbolismo también ayuda a la interpretación histórica de la profecía. Este es un ejemplo. Vamos a hacer notar que aquí habla de hasta 2300 tardes y mañanas. Tarde y mañana en el lenguaje bíblico ya sabemos que es un día, como Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. O sea, la tarde más la mañana es un día. Génesis 1:5, 8, 13, 19, 23 y 21. Tarde y mañana. Ahora un día, porque dice 2300 tardes y mañanas. Un día que representa en el lenguaje
bíblico, profético. Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, en el lenguaje profético, un día representa un año, y eso lo reafirma Ezequiel 4:6. Miren lo que dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. O sea, en el lenguaje profético, un día simboliza un año profético. Y aquí tenemos 2300 tardes y mañanas, 2300 días, entonces equivalen a 2300 años proféticos. O sea, todo lo que transcurre desde el 457 a.C. hasta 1844, 2300 años. Y eso tiene sentido porque miren lo que dice Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿habrá cuántas semanas primero? Habrá 7 semanas. Efectivamente, desde 457 a.C., 7 semanas son 49 años y nos lleva hasta el 408 a.C., que fue la reconstrucción del templo. Exactamente, habrá 7 semanas. Luego, ¿qué? Y 62 semanas después de los 49 años, o 7 semanas, vienen 62 semanas o 434 años. Eso nos lleva desde el 408 hasta el 27 después de Cristo, el bautismo de Jesús. Miren que eso no se equivoca. Eso no se equivoca. Estos años han sido dados de una manera exacta que nos llevan hasta las fechas precisas del bautismo de Jesús, de la muerte de Jesús, del apedramiento de Esteban. Eso nos lleva hasta esas fechas precisas. Entonces, día por año confirma el historicismo. Esto es algo que nos ayuda en la interpretación histórica de las profecías. Otra cosa importante es lo que sigue de estas profecías, lo que sigue de Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. Miren lo que dice en Daniel 8, 9 y 10. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Interesante. Surge el cuerno pequeño, dice, en el capítulo 8 de Daniel. Es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7:8. Miren lo que dice. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea, es el mismo cuerno pequeño que salió de este gran monstruo del capítulo 7. Es el reino dividido, el cuerno pequeño que muchos de los que hicieron la reforma protestante decían que era el sistema papal. ¿Por qué decían que era el sistema papal? Porque los dos cuernos pequeños son lo mismo, porque tienen las mismas características. Entonces, en primer lugar, surge el cuerno pequeño.
Luego miren esta característica, Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Qué hacía el cuerno pequeño de Daniel 7? Hacía guerra. Era un cuerno agresor, y el de Daniel 8 es la misma forma. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Entonces, este cuerno pequeño es un poder perseguidor. Un poder perseguidor. Otra característica común entre estos dos cuernos. Daniel 7:25. A los santos del Altísimo quebrantará. Miren lo que dice Daniel 8:24. Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. No solamente era un poder perseguidor, sino ataca al pueblo de Dios. Los dos cuernos tienen la misma característica, son lo mismo de Daniel 8 y de Daniel 7. Miren la siguiente característica interesante. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y hablará palabras contra el Altísimo. Daniel 8:25, de la misma manera, se levantará contra el príncipe de los príncipes. Habla blasfemias contra el Altísimo. Tienen la misma característica. Vamos a ver otra característica. Daniel 8, 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Miran lo que dice Daniel 7:25. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, está en el tiempo profético. Tanto el cuerno pequeño de Daniel 8 como el de Daniel 7 están en el tiempo profético. Daniel 8, 18 y 19, miren lo que dice. Eso es para el tiempo del fin. Y miren lo que dice Daniel 7:26. Hasta el fin. Dura hasta el tiempo del fin. Su permanencia va a ser hasta el tiempo del fin. Y luego Daniel 8:25. Miren lo que dice. Será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Qué va a pasar en el tiempo del fin? Será quebrantado. Y miren lo que dice Daniel 7:26. Le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. O sea, este cuerno pequeño va a ser destruido ¿por quién? Por Dios. Estas son características similares del cuernito pequeño de Daniel 7 y de Daniel 8. Por eso todos los reformadores dijeron que este cuernito representaba a la Iglesia Católica, al sistema papal. Entonces, en nuestro esquema se identifica al cuerno pequeño. Algo más de la Biblia y la profecía. Miren lo que dice Daniel 8:14. ¿Después de esto qué? ¿Después de eso qué? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Dentro de todo el esquema de profecías viene los 2300 años
proféticos. Y lo especial de esto es, el santuario será purificado. Daniel 8. Y ahora, ¿qué decía de la misma situación Daniel capítulo 7? 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabello como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, en este periodo surge el juicio de Dios o la purificación del santuario. Viene como algo que Dios ha determinado, el juicio de Dios y la purificación del santuario. Y en este juicio, en esta purificación, hay un personaje importante para nosotros. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién nos representa allá en la corte celestial? Nuestro Señor Jesucristo, que murió por todos nosotros para darnos una oportunidad de salvación, y ahí está Él defendiéndonos ante las acusaciones de ¿quién? De Satanás. Entonces hay el juicio investigador en la Biblia y la profecía. Y todo esto, como estamos viendo, tiene su comienzo y tiene su fin. Y la Biblia o los que estudian la profecía hablan de una palabra especial, tipificación o tipología. Tipología. ¿Qué es eso? No es nada más ni nada menos que la profecía dice lo que va a venir en el futuro. Por ejemplo, Hebreos 9, 8 y 9, miren lo que dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Eso es la tipología, símbolo profético para el tiempo presente. Algunos ejemplos, Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, eso era real y eso ha aparecido en el tiempo de Jonás, pero eso era como un símbolo para el tiempo de Cristo. Por eso dice: así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso es tipología, un símbolo profético para lo que va a venir. Otro ejemplo, Juan 3, 14 al 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, eso es la profecía, eso es lo que iba a ocurrir en el tiempo de Jesús. Entonces así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces viene el símbolo y lo que representa, tipología. Otro ejemplo, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué pasaba con el Cordero? En el tiempo del santuario, el Cordero era presentado como un símbolo de liberación del pecado, como un símbolo de expiación del pecado.
Y esa era la tipología, ese era el tipo, esa era la profecía. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es que todo señala que algo se va a cumplir. Y lo hermoso para nosotros está en Hebreos 9:24. Miren lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el mismo cielo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Dónde está Cristo ahora? Está presentándose ante ¿quién? Ante Dios, como hemos visto en el juicio, en la purificación del santuario. ¿Qué está haciendo por nosotros? Satanás nos acusa y nos dice, Él merece la muerte, Él debe morir porque es pecador. Jesucristo dice, yo he muerto por Él, yo he dado mi vida por Él. Él debe ser salvado porque me ha aceptado como su salvador personal. Eso está haciendo en el santuario. Mis queridos hermanos, todo muestra que lo que dice la Biblia proféticamente se cumple. Y esto también se está cumpliendo allá en la patria celestial. Mis queridos hermanos, ojalá que nosotros podamos acercarnos a Cristo para que Él pueda defendernos ante las acusaciones de Satanás. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a estar junto a Jesucristo allá en la patria celestial. Que Dios nos cuide, mis hermanos.